Hermanos y hermanas, saludos. El Señor les bendiga. Compartimos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo el samaritano, le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, hermanos y hermanas. Es un gran gusto compartir con cada uno y cada una de ustedes. El precioso evangelio de este día nos recuerda la importancia de ser agradecidos. Hasta Dios está esperando que le agradezcamos. Precisamente porque el agradecimiento refleja luz en el interior, luz en el corazón, luz en el pensamiento. Esto es lo que hoy contemplamos en el Evangelio. Mientras el Señor iba de camino hacia Jerusalén, mientras caminaba entre Samaria y Galilea, le salieron al paso 10 leprosos. Recordemos que la lepra era una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad que era considerada como una maldición de Dios. Y es por ello que los que aparecían con este cáncer en la piel eran marginados e incluso les daban una campana para que cuando ellos caminaban y miraban personas cerca, sonaran la campana y gritaran: impuro, impuro. Tenían que gritar. Era un maltrato psicológico que sufrían estas personas, además de su enfermedad. Pero aquel día iba Jesús caminando cerca del lugar donde ellos se encontraban, y a lo lejos y a gritos le dijeron a Jesús, porque no podían acercarse mucho. Tenían prohibido acercarse a la gente. Pero se atreven a gritarle al Señor: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esta es la petición que comúnmente le hacen a Jesús los enfermos: compadécete de nosotros, padece con nosotros. Eso significa la compasión. Padece con nosotros, experimenta nuestro sufrimiento, acércate a nuestro dolor, toca nuestro sufrimiento. Y el Señor, desde luego que al contemplar a aquellos,
Inmediatamente les dice Jesús, sabiendo el sufrimiento que llevaban, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resulta que los sacerdotes judíos eran los que acreditaban los que permitían que los enfermos, una vez curados, se incorporaran a la comunidad. Tenía que haber un documento, tenían que dar testimonio los sacerdotes de que aquellos habían sido curados. Y entonces dice el texto bíblico que aquellos hombres, aquellos 10, se ponen en camino, y mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Entonces resulta que de los 10, uno era samaritano. Desde luego que el samaritano no podía irse a presentar al templo porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿verdad? Y es por ello que aquellos 9 continuaron su camino a presentarse a los sacerdotes porque fueron curados de la lepra, y en cambio solo uno se regresó. Dice el texto bíblico, uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Dice el texto, ese era un samaritano. Queridos hermanos y hermanas, aquí viene una parte importantísima del Evangelio de hoy, porque ciertamente pues el samaritano se regresó a alabar, a agradecer, a bendecir a Jesús por este precioso milagro de haberle curado de la lepra. Pero hay algo que nos puede sorprender de Jesús, y es el hecho de que Jesús le va a decir a aquel hombre, ¿y no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Esa es una gran pregunta, queridos hermanos. ¿Por qué no se regresaron los otros 9? Dice Jesús, no ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. A veces nosotros los seres humanos somos muy merecidos. Creemos que todo lo merecemos. Creemos que todo nos lo tienen que dar. Creemos que nos tienen que atender. Creemos que deben favorecernos lo que estamos necesitando. Aquellos 9 judíos que quedaron curados y se fueron a presentar al sacerdote, ¿por qué no regresaron a agradecer? Queridos hermanos y hermanas, el agradecimiento es una cualidad del Espíritu Santo. El agradecimiento es una gracia del Espíritu Santo. El agradecimiento es fruto de la amistad y de la presencia de Dios en la vida del ser humano. El agradecimiento tiene un fundamento necesario: la humildad. Solamente la persona humilde es la que es capaz de ser agradecida. Solamente la persona humilde es capaz de regresarse a los pies de Jesús, alabándolo y postrarse y decirle: gracias, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia para conmigo, Señor. Y saben, hermanos, la humildad se da gracias a 3 momentos importantes que todo ser humano debe experimentar. La humildad como asumir la historia
que hemos vivido, la humildad como integrar el presente que estamos llevando, que estamos viviendo, y la humildad como esperar el futuro confiados en el Señor. Integrar el pasado, agradecer el presente, esperar el futuro. Esa es la persona humilde, quien integra su pasado, quien asume su presente y quien espera con la confianza puesta en el Señor su futuro. Ese es el verdadero humilde. Y el verdadero humilde es el hombre y la mujer agradecido con Dios por la obra que va realizando. Ánimo, queridos hermanos y hermanas, aprendamos de este samaritano y no nos hagamos los merecidos. Con humildad agradezcamos al Señor todo lo que recibimos de su bondad, porque es Él el que nos ama entrañablemente. Y termina el Evangelio diciendo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Que nuestra fe, la que el Señor nos ha concedido, sea la que nos haga a cada uno de nosotros verdaderamente agradecidos. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre. Un abrazo para todos.